Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por permitirme este espacio. Hace años, en el Hospital Durán, había un equipo compuesto por cirujanos plásticos, odontólogos, pediatras y cirujanos maxilofaciales, otorrinolaringólogos que se ocupaban de la atención de los pacientes con fisura labio-alveolo-palatina. Fuera de esto, hicimos un estudio, fuera de los pacientes que ellos nos derivaron, de la consulta espontánea, o sea, pacientes que venían de la calle y sin ninguna derivación consultaban con el servicio de otorrinolaringología. Este trabajo lo presentamos en el Cusco, en el Congreso Latinoamericano de Rinología y Cirugía Plástica Facial. En este trabajo me ayudaron la doctora Larisa Chávez, la doctora Laura Terrés y Carolina Candás, que en ese momento eran residentes y concurrentes del servicio de otorrinolaringología del Hospital Durán. Y la doctora Larisa Chávez nació en el Cusco, donde fue presentado este trabajo. Este es un paciente con una fisura labio-alveolo-palatina bilateral y la premaxila, o sea, es bilateral, y la premaxila estaba inestable. O sea que uno podía mover la mandíbula, el maxilar superior y los incisivos anteriores separados del resto de las piezas dentarias. Estudio retrospectivo sobre 50 pacientes con fisura labio-alveolo-palatina que consultan en forma espontánea a nuestro servicio en los últimos 5 años. Esta es una cerámica de un indio peruano con una fisura palatina, que es una fisura labio-alveolo-palatina unilateral izquierda, que son las más comunes. En el altiplano boliviano, en el Ecuador, y también en Mongolia, por la altura, es más frecuente el nacimiento de niños con fisura labio-alveolo-palatina. O sea, cuanto más alto, más frecuente. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es 1 cada 1.200 habitantes. En el altiplano boliviano es 1 cada 700 habitantes. La fisura palatina es multifactorial, es parte genética y parte ambiental. Su tratamiento requiere un abordaje multidisciplinario. En nuestro servicio se controlan las complicaciones rinosinusales y otológicas. En cuanto a la edad y el sexo de los pacientes que consultaron espontáneamente, 56% masculino, femenino 44%. El modo, 19 años. O sea, cuando el paciente podía venir solo a la consulta, consultó. 19 años. Con una media de 27 años y se nos desplazó la mediana por un adulto de más de 65 años. Pero en general tenía 19 años. ¿Por qué nos consultaban? Esto es lo más importante. ¿Por qué consulta solo un paciente, porque ya puede venir solo a un servicio de otorrinolaringología sin que nadie lo derive? Consulta en un 48% por insuficiencia ventilatoria nasal, porque no puede respirar. En un 40% por hipoacusia. Nada más que un 10% por pasajes de alimento a fosa nasal. 8% por otorrea purulenta persistente. 8% por problemas estéticos, 2% por certificado de discapacidad, 2% por acúfenos,
por síntomas compatibles con sinusitis 2%, lateralgia 2% y parálisis facial como complicación de colesteatoma 2%. O sea, la conclusión, la consulta es por insuficiencia ventilatoria nasal y por hipoacusia. ¿Qué antecedentes tenían? ¿Qué operaciones le habían hecho antes de consultar con nosotros? Casi todos tenían suturado el labio. Casi todos, o en un gran porcentaje, tenían cerrado todo el paladar o parte del paladar. Pero muy pocos tenían operado el tabique, muy pocos tenían colocados diábolos, mastoidectomías radicales solo un 2%, cierre de la fístula 6% cuando todos tienen fístula, timpanoplastia unilateral 4, función de seno maxilar 2, amígdalas 4, blefaroplastia 2, exéresis de conducto auditivo 4, rinoplastia 10. O sea, ¿qué hacían? Cerrar el labio y el paladar para que no se viera. O sea que la parte externa no, fuera normal. Las facies. Cicatriz de labio, 96%. Asimetría de narinas, 94%. Estenosis de narina, 22%. Descenso de la punta nasal y giba, 22%. Hiperteloidismo, bueno, 10%. Disgenesia auricular, o sea, puede estar asociado a otras malformaciones. Arco superciliar prominente, parálisis facial por colesteatoma, complicado, 2%. Este paciente es uno de los que tuvo parálisis facial, ya le habíamos diagnosticado el colesteatoma, no se quiso operar, y un día se puso un escarbadiente para limpiarse el oído y se provocó una parálisis facial. Otoscopía. Bueno, la otoscopía fue normal en un 40% de los casos nada más. Se observó otopatía secretora 20, otitis media crónica 10, otitis media crónica simple 10, tapón de cera, estenosis de conducto auditivo externo, otulosis y estenosis de la cavidad radical. Quiero decirles antes que nada que todas estas estadísticas coinciden con las estadísticas a nivel mundial, menos el éxito en la colocación de los tubos de ventilación o diábolos. Fosas nasales y fibroscopía. Los COM generalmente están permeables. Desviación septal, 58%. Hipertrofia de cornetes es muy común, y especialmente de la cola de los cornetes. Hipertrofia de la cola de cornetes. ¿Sí? Estenosis de narina. Estenosis de narina. Hipertrofia adenoidea, muy poco, 6%. Normal 4% y con pólipos 2%. O sea que lo más común es la desviación de tabique. Ven que el tabique no llega hasta atrás porque el Bomer no llega a contactar con el paladar óseo. Cavidad oral, una premaxila inestable con una fístula gingivo-nasal bilateral, cicatrices en el paladar 60%, fístulas 22%, fístulas oronasal, o sea, esta es la fístula gingivo-nasal y esta es la fístula oronasal. Úvula bífida, fístula de paladar blando y premaxila inestable.
fístula submucosa, paladar sin operar con Bomer expuesto, paladar normal, labio normal e hipertrofia amigdalina. Esto es lo que encontramos en el examen. Estudios complementarios. Tomografía de peñasco. Falta de neumatización mastoide en el 40%. Saben que la mastoide no nace neumatizada. Se neumatiza cada vez que respiramos y movemos el paladar y abrimos y cerramos la trompa. O sea que no tiene neumatización en el fisurado. Densidad de partes blandas en caja, 34%. Cadena y espolón no conservados, 8%. Densidad de partes blandas en conducto auditivo, 6%. Mastoides ocupadas, 6%. A ver, una cosa es que no haya desarrollo. Y otra es que aparte de no haber desarrollo, está ocupada por un colesteatoma. Agenesia o digenesia de oído externo y medio, normal, solamente un 2%. O sea que los pacientes con fisura labio-alveolo-palatina tienen tomografías de peñasco normal solo en un 2% de los casos. Las tomografías de senos paranasales. Bueno, esta es una tomografía de un paciente con una fisura labio-alveolo palatina del lado derecho. ¿Sí? Esta es la fístula gingivo-nasal. Esto es el apiñamiento. Esta es la hipertrofia del cornete del lado que no tiene la fístula, la desviación de tabique. O sea, acá se ve que se une el tabique, pero después en una sección posterior se ve que el Bomer está colgando. Deformidad de los cornetes, mala implantación de los cornetes, diferente tamaño entre los senos maxilares. Y este es uno de los problemas de la cirugía, porque si el paciente tiene que respirar por las dos fosas nasales. Entonces, si yo alargo el tabique hacia acá, nunca va a respirar por esta fosa nasal. Si yo trato de correr el tabique para allá, me encuentro con el cornete. Por eso que es muy importante la turbinectomía o turbinoplastia. Los cornetes de los fisurados, las colas de los cornetes de los fisurados llegan a crecer tanto que en el cabo pasan de un lado a otro y se entrecruzan. Desviación del Bomer lateralizado, 58%. ¿Ven ahí que está colgando? Esta es una fisura bilateral, esta es una fisura unilateral. Desviación del piso nasal con disminución de la amplitud de la fosa nasal. Estudios complementarios, audiometría tonal. Solamente tienen audiometría normal un 16% de los casos. Hipoacusias conductivas unilaterales leves y moderadas, hipoacusias conductivas bilaterales leves y moderadas, un 55%. O sea, que cuando nace un chiquito fisurado ya sabemos que 55% seguro va a tener una hipoacusia conductiva unilateral. Después tenemos un porcentaje del 12% con hipoacusias perceptivas. Hipoacusias mixtas bilaterales, leves, moderadas o graves. ¿Sí? Pero lo que le tiene que quedar claro, es que solamente un 16% de los pacientes fisurados escucha bien. Es muy importante los recién nacidos, las otoemisiones acústicas. Y que después ya les voy a explicar que después de hacerle las otoemisiones acústicas, si no pasan, lo que hay que hacer es una paracentesis bilateral y volver a hacer las otoemisiones acústicas.
Esta es la audiometría, la logo, la tímpano y la impedancia. Tratamientos quirúrgicos efectuados en nuestro servicio. Septumplastia y turbinoplastia, 30% de los pacientes. Septumplastia, turbinectomía y palatoplastia con cierre de fístula y punción de seno maxilar, 2. Después van a ver que este tipo de cirugía la dejamos de hacer porque no se puede operar el paladar y el tabique al mismo tiempo, ¿no? Porque lleva al fracaso. Rinoseptumplastia, turbinectomía y cierre de fístula, 6. Dilatador nasal con merocel por esterosis de narina, 6. Paracentesis, 30%. Timpanoplastia, 6. Tubo en T, 10. Mastidectomía radical por colesteatoma, 8. Tualec de cavidad radical, 4. Mastidectomía radical con reconstrucción de conducto auditivo externo y timpanoplastia. Esto era porque tenía también una agenesia de conducto auditivo externo. Y descompresión del nervio facial, 2 pacientes. Esta es la anatomía patológica del cornete, que es tejido fibroconectivo vascularizado con infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario con escasos eosinófilos revestido de epitelio de tipo respiratorio. O sea, tiene más tejido fibroso y conectivo que un cornete normal. Esto no se debe hacer. Nunca debemos sacar la cabeza del cornete. Lo que hay que sacar es la cola del cornete. ¿Sí? A la cabeza le podemos hacer la plastia, la cirugía submucosa. Pero la cola del cornete la tenemos que seccionar. No sangra. Cuando cortamos la cola del cornete con tijera o con bisturí de un paciente fisurado, no sangra. La septumplastia, ven acá la fístula, el tabique, la hipertrofia del cornete. Complicaciones que tuvimos. Hipoacusia conductiva a pesar de tubos de ventilación. O sea, esto es en qué nos fue mal. Otorrea purulenta por tubos en T. Perforación post tubo en T. Bridas en meatoplastia. Epistaxis posoperatoria. Caída de taponaje posterior a fauces en posoperatorio inmediato. Como es una cavidad grande el cabo y el paladar del fisurado no mantiene el taponaje, pasa lo mismo que cuando ustedes operan un fibroangioma, que el taponaje del fibroangioma se cae a fauces, hay que suturarlo a la punta nasal. Y no hay, no sé si lo leyeron en algún lado o lo vivieron, que no hay insuficiencia ventilatoria aguda, obstrucción de la vía aérea más importante cuando por cualquier circunstancia, tumor, taponaje o lo que fuese, baja el velo del paladar y lo aplasta contra la lengua. El paciente no puede respirar ni por la nariz ni por la boca. Yo tuve la única traqueostomía urgente que hice en mi vida, fue a un niño de 7 años con un tumor de cabo que era tan grande que le comprimió el paladar y la lengua. No era fisurado, pero me acordé en este momento. Sinequia turbino-septal, necrosis de la cirugía del paladar por haberla hecho en el mismo momento que la rinoseptumplastia. Y esto antes se usaba alcohol iodado en los quirófanos, después se prohibió su uso, y en una paciente fisurada, para hacer unas turbinoplastia era nada más, no era rinoplastia, quedó la circulante, alcanzó el frasco de alcohol iodado en vez de alcanzar el frasco de Pervinox. Y quedó manchada la gasa que le había puesto el anestesista
en la cara. Tardó más de un año en irse la mancha. O sea que tuvo una quemadura. Evolución favorable, ¿en qué no fue bien? Turbinectomía, resección total de la cola del cornete. Eso le mejoró la audición, la respiración a muchos pacientes. Septumplastia. Rinoseptumplastia, respetando o no la jiba nasal. Mastoidectomía radical con cavidad abierta para colesteatoma. Cierre de gap en meringoplastia y timpanoplastia con cartílago. Dilatación de narina con Merocel en el posoperatorio. Descompresión del nervio facial y reconstrucción del oído medio y externo. Resultados de tratamiento. Muy malos resultados con coloración de tubos de ventilación, diábolos o tubos en T. Malos resultados al querer operar en un solo tiempo el paladar y la nariz. Pobres resultados en timpanoplastia con fascia temporal. Recuerden que no fue muy bien con cartílago. Buenos resultados con la septumplastia en cuanto al tratamiento de la insuficiencia ventilatoria nasal. Buenos resultados en el tratamiento del colesteatoma y parálisis facial, dejando siempre cavidades abiertas. Muy buenos resultados con la resección total de la cola del cometa inferior, que soluciona la insuficiencia ventilatoria nasal y mejora la hipoacusia conductiva por otopatía secretora. Esto tiene un límite, que es que el paladar blando tiene que estar funcionando y el paciente tiene que tener hecho lo que se llama la faringoplastia, o sea, la sutura del paladar blando con la pared posterior de la faringe. O sea, para que esto dé buen resultado, tiene que tener hecha una faringoplastia, o si no, que funcione muy bien el paladar. Porque si no, le queda una rinolalia abierta. Conclusiones. Estos pacientes son intervenidos quirúrgicamente en su primera infancia, realizándose la keratoplastia y la plástica del paladar para evitar el pasaje de alimentos a la fosa nasal, mejorar la armonía facial y la función labial. Pero consulta luego por presentar insuficiencia ventilatoria nasal, sinusopatías y otopatías, desde otopatías secretoras hasta parálisis facial como complicación de colesteatoma. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta clase? La intervención del otorrinolaringólogo en la atención del paciente con fisura labio-alveolo-palatina. Y el otorrinolaringólogo interviene desde el momento del nacimiento para prevenir la hipoacusia. ¿Por qué? Porque la rinoseptumplastia se termina de solucionar a los 14 años. Conclusiones. Esto está organizado así. Lo amarillo es lo que solucionó la insuficiencia ventilatoria nasal y lo verde lo que solucionó la hipoacusia. Todos los pacientes que tienen hipertrofia de cornetes y estenosis de narinas consultan por insuficiencia ventilatoria nasal, no así los que tienen desviación septal únicamente. Eso lo habrán visto en fisurados y no fisurados, que a veces vemos una desviación de tabique y decimos, ¿cómo puede ser que respire tan bien? Sin embargo, es así. La resección total de la cola del cornete fue la estrella en la solución de los problemas de esta muestra. El estudio complementario que más información nos dio fue la tomografía. A pesar que el motivo de la consulta hipoacusia es de un 40%, la otoscopía patológica asciende a un 60% y solo tienen audiometría normal un 16% de los pacientes. Se debe tener mucha precaución en la colocación de los tubos de ventilación. Y otra conclusión es la detección precoz del colesteatoma, pues las complicaciones de este tienen mayor incidencia en los fisurados. ¿Sí? O sea, de los colesteatomas de los pacientes fisurados,
un 3% se complica con parálisis facial, mientras que la población general no llega al 1%. Bueno, la clase sigue con otro power, pero me pueden hacer preguntas de esto. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la presentación, estuvo excelente. Yo le quería consultar, en el caso de los taponamientos que había dicho, que había tenido la conclusión, ¿qué tipo de taponamiento usaban en Bueno, taponaje nasal? no se debe usar jamás Merocel. ¿Por qué? Porque el Merocel se empieza a hinchar en la parte posterior de la nariz, el paladar del paciente fisurado no lo contiene, se va hacia la lengua y el paciente no puede respirar, entra en insuficiencia ventilatoria, que era lo que les explicaba recién. ¿Por qué? Porque el Merocel se va a hinchar donde más espacio tiene. Tampoco sonda doble balón, porque va a pasar lo mismo, el paladar no la contiene. Lo que se hace es un dedo de guante con gasa adentro y suturado a la punta nasal. ¿Sí? Dedo de guante con gasa adentro, bueno, saben que se le hacen agujeritos al dedo de guante con la gasa furacinal, pero todo tiene que estar suturado a la punta nasal. ¿Qué otra pregunta? ¿Pueden preguntar los alumnos? Sí. Se fueron todos. No, están acá. No, dicen muchas gracias. Y bueno, yo le quería preguntar... Pero sigue la presentación, pero quiero que me pregunten de esto. Otra consulta. El tema de que los diábolos y los tubos en T no hayan tenido un buen resultado. Digamos, ¿qué resultados tuvieron? Si se extruyeron al poco tiempo del posoperatorio. Bueno, sí, se extruyeron, quedaron supurando, o tuvieron perforaciones, pero tiene una explicación. El tema es que como el paladar y la trompa no funcionan bien, por más que uno porque el diablo lo que hace, entra aire y cura momentáneamente, pero es como si le pusieras un diablo y no le sacaras las vegetaciones adenoides. Si vos le dejás las vegetaciones y las vegetaciones sigan inflamadas, el diablo se va a quedar 6 meses o un año, pero cuando se caiga va a volver a tener la autopatía secretora. Y la fisura palatina, si bien se opera la nariz, se opera el paladar, pero nunca va a tener una función normal la trompa, porque por empezar se desinsertan justamente los músculos para cerrar el paladar, los músculos, la operación para cerrar el paladar desinserta los músculos que ayudan a la trompa a cerrar y abrir. O sea, y eso también, no, dígame. No, que no va a tener, la trompa nunca va a funcionar bien en un fisurado. Ahora, las estadísticas mundiales dicen que los tubos de ventilación dan muy buen resultado, y aparte, los tubos de ventilación, yo los sigo poniendo en los fisurados. Trato de mantenerlos siempre con tubos de ventilación. Lo que hacen es prevenir el colesteatoma. El tubo de ventilación como prevención del colesteatoma. Y el hecho de que también haya esta disfunción de la trompa de Eustaquio también justificaría que tengan un mejor resultado con el uso de cartílago y no tanto con la fascia. Claro, sí, las fascias se necrosaban, se caían, se retraían. ¿Seguimos? ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, este es el tratamiento quirúrgico de la nariz leporina. Esto se presentó en el Congreso de la Sociedad Panamericana de
cirugía de cabeza y cuello. De nuevo la imagen, las estadísticas. Esto es muy importante. No todos van a salir operando narices leporinas, pero sí, cuando llega un paciente con una fisura labio-alveolo-palatina, tienen que saber hacer este esquema en la historia clínica. Esto es el lado derecho e izquierdo. ¿Sí? Esto es el labio. Esto es el surco gingivo-labial, de donde sale la fístula gingivo-nasal. 3 es el paladar duro. 7, perdón. Este es el alvéolo. Empiezo de nuevo. Este es el labio. Surco gingivo-labial, de donde sale la fístula gingivo-nasal. Esto vendría a ser el alvéolo o la arcada dentaria, que fisurado puede no tenerla. El paladar duro, el paladar blando y la úvula, que puede ser bífida. Entonces, ustedes hacen este dibujito, ponen derecho e izquierdo. Si es una fisura labio-alvéolo-palatina completa, izquierda, crucecita, 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 así. Si es un paciente que tiene nada más que el labio del lado derecho, crucecita acá. Si tiene el labio, el alvéolo y el labio, el surco y el alvéolo, crucecita, crucecita, crucecita. Si tiene el paladar duro, crucecita. Si tiene nada más que el paladar blando y la úvula, crucecita nada más que acá. ¿Entienden? No sé si es importante este esquema. No pueden estar escribiendo la historia clínica. Tiene un poquito de úvula, tiene un poquito de paladar. ¿Sí? El 1 es el labio. El 2 es el surco. ¿Y por qué tiene importancia el surco? Por la fístula gingivo-nasal. Esto es la arcada dentaria, o sea, el alvéolo. El paladar duro, el paladar blando y la úvula. Entonces, de acuerdo con la etiología y el momento del desarrollo, porque depende en qué momento, o sea, el paladar se termina de desarrollar entre los 2 y 3 meses. Según el momento que se produce la alteración, tendrá más o menos fisura. Se clasifica en 4 grupos. Fisuras prepalatinas o de paladar primario, que puede afectar el labio con o sin compromiso del alvéolo. O sea, puede ser una fisura nada más que en este sector. ¿Sí? Fisuras prepalatinas o paladar primario. El labio y el surco es el paladar primario. Fisuras palatinas del paladar secundario, que pueden comprometer el paladar óseo o blando. Entonces, esto es el paladar secundario, paladar primario y paladar secundario. Mixta con compromiso del labio del paladar unilateral, y también están las fisuras submucosas, que saben que cuando un paciente tiene una hipoacusia conductiva, aparte de fijarse las vegetaciones adenoides, las amígdalas, el tabique, la sinusitis, tienen que pasar el dedo por el paladar para ver si hay una fisura palatina submucosa y ver si tiene la úvula bífida. Saben que la úvula bífida ya de por sí predispone a la atopatía secretora. Bueno,
Algunas las voy pasando porque ya les comenté de esto. Esto es todo el plan que se hace con un fisurado palatino desde el momento que nace. Estos, en los hospitales, no puede un otorrino solo atender un fisurado, tiene que estar en un equipo de fisurado, tiene que estar en contacto con un cirujano plástico, con un odontólogo, con un pediatra y con un cirujano maxilofacial. Y entre todos estos se van continuamente consultando. La fisura puede ser unilateral o bilateral del labio del alvéolo. Lo primero que se hace cuando nace un fisurado, que es ponerle una prótesis en el paladar para que se pueda amamantar. ¿Sí? Después, cuando más o menos pesa 5 kilos, tiene de 3 a 5 meses, se hace la plástica del labio, tratando de enderezar un poco la nariz. Y como esto casi nunca queda bien, se le ponen después unos dilatadores a la punta de la nariz. A los 5 años se hace un retoque del labio de la nariz y a los 14, 15 o 19 o cuando sea, se hace la rinoseptumplastia. En el interín puede ser que haya que poner un injerto óseo en el alvéolo, cuando la fisura tiene más de 2 centímetros. Los bilaterales se dividen con la fisura alveolar de menor de 2 centímetros o de más de 2 centímetros. Se opera el labio y la nariz, el modelador nasal. A los 18 meses se cierra el paladar. A los 5 años o a los 18 meses se cierra la fístula. Ahora, yo cerré un montón de fístulas y atendí todos adultos. Y es muy importante en los bilaterales la insuficiencia velofaringea. Cuando hay insuficiencia velofaringea, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una faringoplastia. ¿Sí? En algunos recién se puede hacer la rinoseptumplastia después del injerto óseo y después de la faringoplastia. ¿Se acuerdan que para la resección de la cola del cornete no tenía que tener insuficiencia velopalatina y si no había que hacerle la faringoplastia primero? Bueno, esto no les interesa mucho porque lo hace el cirujano plástico, es la queiloplastia, es la estructura del paladar. Lo que sí les interesa es que después, cuando le hagan la septumrinoplastia, se van a encontrar con las secuelas de esta cirugía. Bueno, y esto es la faringoplastia. Seguramente a ustedes les enseñaron, cuando operás una amígdala, para que te paguen más, podés poner faringoplastia. Pero la faringoplastia no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos cuando suturamos el postoperatorio de una amidalectomía. La faringoplastia es para solucionar en lo fisurado labio-alvéolo-palatino la comunicación entre la nariz y la boca y que el paladar blando contenga más y no sea insuficiente. También es importante para la rinolaria abierta o cerrada. ¿Qué se hace? Se hace una incisión en el paladar y en la úvula, se hace una incisión en la faringe, ¿sí? Y se sutura la parte interna
con la faringe. Y la parte externa va a quedar acá, o sea, formando la nueva úvula. ¿Sí? O sea, la faringoplastia es para solucionar la suficiencia del paladar en una fisura labio-alveolo-palatina. Otra cosa que saben lo que, justamente los que van a operar ya tienen hecha esta operación, o no. Entonces, si se les cae el taponaje hacia atrás o algo, se van a encontrar con esta obstrucción. Lo mismo que cuando le hacen una fibroscopía. El fibroscopio, después de llegar al cabo, lo tienen que pasar por un costado o por otro, porque por el medio no lo pueden pasar. ¿Se entiende? Bueno, esta no se las había mostrado. Estas son las colas de los cornetes hipertrofiados en el cabo. Miren que atrás que están, estas son las apófisis pterigoides. Y este es el vómer, que no bajó. Este es el vómer ahí apiñado arriba, y estas son las colas de los cornetes. Cuando no se opera a un paciente y sigue creciendo, los músculos se empiezan a tirar de un lado para otro. Este es el alvéolo, pero todo el maxilar de un lado se pone por detrás del maxilar del otro lado. Y crece así porque los músculos van tirando de un lado y de otro. Esta es la simetría de los maxilares y esta es la hipertrofia del cornete. Y acá directamente no hay tabique. Bueno, esta es una imagen muy interesante porque lo que tiene es que tiene abierto la lámina cribosa acá. Entonces, la inserción de los cornetes, ¿ven? Está abierta completamente. La inserción de los cornetes, cuando uno trata de mover los cornetes medios, va el paciente a empezar a perder líquido cefalorraquídeo. ¿Ven? Este paciente está operado de joven, entonces no se vino uno hacia adelante y otro hacia atrás. Es muy importante la fibroscopía. Constatar en el prequirúrgico la apertura de la boca. La fibroscopía para ver si no tiene una malformación laringea. Los estudios audiológicos, la evaluación psicológica, el instrumental. Y esta es la septumrinoplastia abierta. Los puntos se hacen con prolene y los injertos son de cartílago. El taponaje con gasa y dedo de guante. Se han puesto vástagos entre las cruras y escudo por delante de las cruras. Los espaciadores son de Butterflat y Ringcraft. Injertos o separadores, expansores del dorso, descrito por Jean. Esta es una cirugía que hicimos en el hospital. Es una septumrinoplastia abierta. La indicación más precisa de septumrinoplastia abierta que nadie puede discutir es en los fisurados. Estos son los injertos para corregir la debilidad de los cartílagos. Esta cirugía, rinoseptumplastia abierta, se hace desde el año 1898. La más conocida, nosotros decimos septumrinoplastia abierta con técnica de Reti, pero en realidad hay muchísimos autores antes de Reti que hicieron septumrinoplastia abierta. Esto es para alargar la punta. Si no levantamos la punta, el paciente no va a poder respirar nunca.
Los operados son 29 pacientes entre 12 y 40 años. También el modo fue 19. Hay dos tipos de incisiones. La B común para cuando el labio es corto, porque entonces se sutura esta parte alargando el labio. Y la incisión en B invertida cuando el labio es largo. Se separa la piel, liberación de los domos, liberación del cartílago triangular. Se puede o no sacar la jiba ósea. Si no está muy torcida, preferible dejarla. Pero no hay problema en hacer las fracturas mediales y laterales. Escoplo con doble guía. Ingreso al tabique. Ingreso al tabique. Acá estamos viendo directamente el tabique. Lo que queda del tabique. El tabique, si es necesario, se puede sacar todo y se puede usar el cartílago cuadrangular para los injertos y reponerlo, o sacarlo todo, usarlo todo, pero dejar un marco. Acá estoy sacando del cartílago cuadrangular los pedacitos para ponerlos sobre los cartílagos alares. Corrección de la articulación condrohemorroideana. Lo que ven acá, que parece mentira que se viera en una foto, es la articulación condrohemorroideana. Porque al ser todo abierto, el espéculo no lleva completamente atrás. Y este es el cierre de la fístula gingivo-nasal. Estos son los dientes, acá está la fístula, ¿sí?, que comunica el surco gingivo-labial con la fosa nasal. Se pasa hay que disecar toda la fístula, después se pasa una sonda y se da vuelta a la fístula y se sutura. Se hace una jareta. Separadores del dorso para evitar la insuficiencia oral y la caída del cartílago olar en su borde posterior. Se ponen todas agujitas chiquitas para mantener mientras que uno sutura. Y después se pone yeso. Se pone el yeso desde la frente hasta incluso encima del labio. Septumrinoplastia abierta, 29 pacientes. De esos, colocación del vástago en 15 de los 29. Colocación de escudo en 2 pacientes. Colocados de espaciadores, 2 pacientes. Colocado de injerto óseo, 1 paciente. Turbinectomía, 7 pacientes. Cierre de fístula, 10 pacientes. Colocación de injerto de cartílago en dorso, 1 paciente. Resultados: se corrigieron los problemas funcionales con una mejor posición del tabique y la pirámide nasal. Se logró aumentar la entrada de aire llevando la punta nasal y sus estructuras a una posición más simétrica y menos deforme. Se reconstruyó la espina nasal para proyectar la nariz y se dio forma a la columela y a las narinas para definir el ángulo nasolabial. Se otorgó simetría a las válvulas nasales. O sea, la simetría a las válvulas nasales, porque todos estos pacientes tienen una insuficiencia valvular y también se le puso injerto de cartílago. Disminuyó el tamaño de la cola de los cornetes, mejoró la ortopatía y mejoró la estética facial. Bueno, estos son 3 pacientes.
Este es el preoperatorio. Este es uno de los pacientes que le pusimos injerto óseo para levantar el piso. Este es el postoperatorio. Este es el preoperatorio. Este es el postoperatorio. Esta es una paciente que tenía la columela muy, pero muy corta. Y esta es como le quedó. Además tenía la hipertrofia de cometa, la cavitación de tabique. Precauciones. Controlar la premaxila inestable. Cuando ustedes se escoplan la espina de tabique, si no tenía premaxila inestable, le puede provocar una premaxila inestable. Colocar placas de siliconas cuando se termina la cirugía a los lados del gómer. El taponaje debe ser con gasa. No se debe usar Medocel. ¿Y qué complicaciones tuvimos? Dehiscencia de la incisión por sutura tensa. En el descenso de la incisión en la columela. Descenso del taponaje a fauces en un paciente con faringoplastia con orificio central. Le habían hecho una faringoplastia que en vez de estar los orificios a los costados, le habían dejado un orificio solo en el centro. Epistaxis posoperatoria leve y estrechez del vestíbulo nasal por toma de piel para injerto para alargar el labio. Conclusiones. La patogénesis de los pacientes con fisura labio-alveolo-palatina es complicada y el método de corrección requiere un tratamiento sofisticado para poder alcanzar un adecuado resultado. En las esculturas, esta escultura que representa, porque a los guerreros con labios leporinos le asignaban características felinas, o sea, en el altiplano, en las culturas prehispánicas, las personas que tenían fisura labio-alveolo-palatina eran personas muy importantes. Eran reyes, emperadores, grandes guerreros, y se los asociaba con divinidades o con reencarnaciones de grandes gatos. ¿Me querés preguntar algo? Por ahora no. Bueno, hace una hora que estamos en clase. Yo ahora les voy a hacer otros comentarios y ustedes me dicen si quieren que otro día les complete más conocimientos sobre esto. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Carolina, ¿sabes qué? Perdí ¿Qué cosa? Lo perdí para poner el otro power que tenía. ¿Lo puede buscar desde ahí? ¿En documentos? No, lo tenía al lado de... Por ahí sí, minimiza. Y si puede achicar la pantalla. Ahí abajo no está. O en la carpetita. ¿Esa la puede minimizar la clase?
Por ahora no Bueno, hicieron ninguna otra pregunta. bueno, es muy malo cuando no hay preguntas. Bueno, la pueden... a ver. ¿Ahí no está en su escritorio? Sí, pero justo tengo encimado tu cara, la cara mía. Ah, eso lo puede correr. Se pone arriba y lo desplaza. Lo selecciona y lo desplaza. Arriba de nuestras fotitos. Ya está, ya está. Bueno, faltaría esta clase, que si Ujú. quieren se las puedo dar otro día. Bueno, Combinamos en bárbaro. algún momento. ¿Sí? Ujú. Bueno, pero creo que muchas de las cosas más importantes ya se vieron. Bueno, listo, los saludo a todos, un beso grande y cuando se acabe la pandemia los voy a ir a visitar al hospital. Ujú. Bueno, bárbaro. Muchas gracias por todo, ¿Me están doctora. viendo? ¿Me están viendo? Sí, 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 la vemos. Chau, chau. Muchas gracias.